Yo pienso que la forma de argumentar no es lo único que divide a los ponentes, como ha manifestado Héctor Samuel. No es así. Si bien la forma de argumentar del doctor Samuel es retórica y más bien un pensamiento analítico, en todo caso una argumentación clásica es la que alumbra el pensamiento de Abraham Pacimiño, existen otras posiciones que lo separan. Y voy a tratar de ser claro, porque no sé si lo voy a lograr. En mi opinión, existen dos formas de hablar de aquello que es malo. ¿Ya? Hay una forma de hablar de aquello que es malo a partir del acto moral individual particular de alguien. Entonces, Juan Pedro mata, asesina, es homosexual. Entonces, en un mundo donde hay reglas, donde hay un sentido común, en un mundo donde hay estabilidad, se desarrolla un tipo de argumentación sobre ese acto en particular. Entonces se puede disgregar y decir, por ejemplo, como se ha dicho consecuencialistamente, qué consecuencias tiene este acto y qué situaciones nos va a llevar, si es moral o no moral, si va de acuerdo con los demás o no. Pero hay otra forma de argumentar, cuando, como ha dicho el doctor Samuel, comienzan hablando de psicología colectiva, comienzan hablando de Durkheim, comienzan hablando de Freud, comienzan hablando de la psicología colectiva de Nietzsche. Si se dan ustedes cuenta, o yo lo tengo seguro para mí, en realidad no se está hablando del acto moral, sino se está hablando del sentido de la moralidad de una sociedad, por decirlo así, o más bien de la pérdida de sentido que puede tener una cierta sociedad. Obviamente, cuando hay pérdida de sentido en una sociedad, las personas pueden desarrollar actos terribles. De repente, si hay inseguridad ciudadana, algunas personas salen corriendo y cometen actos malvados que nunca habían cometido, como matar a alguien, robar. ¿Por qué hay inseguridad? Porque la sociedad está sufriendo una situación de emergencia, porque se ha perdido el sentido de la vida, etc. Pero ese tipo de males no es el mismo tipo de males que se pueden realizar en una sociedad donde hay estabilidad y simplemente alguno, pues es malo, ¿no? Quiere robar, quiere matar. Me parece que esa es la razón fundamental por la cual las argumentaciones realmente no tienen que ver un tipo de argumentación con la otra. ¿Ya? En realidad me parece que es un diálogo de personas que están hablando de cosas diferentes. Y la razón es la siguiente, ¿no? Heidegger es de la opinión de que la moral y la ética se subordina al problema del ser. Y como la ética se subordina al problema del ser y la falta de ser, es decir, la nadificación, el nihilismo, es la falta de sentido que se da colectivamente en una sociedad en un momento determinado, que determina ciertas formas de pensamiento nadificadoras, que yo más bien diría ideológicas u otro tipo, en todo caso, para ser más claro. Ese tipo de mal que habla usted no es pues, el tipo de mal que está hablando el señor Gonzalo Pacimiento. No están hablando de lo mismo. No están hablando de lo mismo. Ahora, en mi opinión, ese es un problema ya de tipo categorial. Si bien ambos pueden terminar siendo para un observador un poco distraído, bueno, están haciendo cosas malas los dos, en realidad no son el mismo tipo de cosas. Y a mí me parece que siempre, en última instancia, lo digo como un amigo, ¿no?, que te considero Víctor Samuel, siempre habla de lo mismo. En el fondo siempre estás hablando del sentido, ¿ya? Y ahí le meten la nada y el ser y todo. Y cuando hablas de política también hablas del sentido, pero siempre estás hablando del sentido. Porque, básicamente, según esa posición filosófica, el problema de ser determina a todos los demás. Esa me parece que es una posición muy discutible, ¿ya? Muy discutible. A mí me parece que los problemas éticos tienen un sentido por sí mismos que puede separarse de los problemas ontológicos. Claro, ese es un presupuesto en toda la charla. Ya, si me dicen que sea breve porque ya nos van a cerrar el sentido. Eh, eh, digamos, me parece que José Luis Herrera ha hecho una acotación que querría haber hecho yo mismo si no hubiera sabido que el tiempo era limitado. Está bien, ¿no? Yo te doy la razón casi en todo, excepto en lo último. Es cierto que los problemas éticos se pueden tratar de manera independiente de la ontología. Pero no me pidas que yo haga eso, porque ¿por qué tendría que hacer yo eso?
Para eso tendría que yo ser un filósofo analítico, ¿no? Un filósofo que cree que los argumentos funcionan descontextualizadamente, ¿no? Y que yo puedo hablar del bien, del mal, de lo correcto, de lo incorrecto, de la eutanasia, de la homosexualidad, como si no existiera la historia, no existiera la geografía, no existieran las razas, no existieran los acontecimientos del mundo. Mientras que yo pienso que todo eso sí existe y que eso es lo filosófico de los argumentos éticos. Y no, si yo sustraigo los argumentos éticos de todos los elementos que he referido u otros, entonces las conversaciones se vuelven banales, en mi opinión, ¿no? O sea, al final termina en que a él le gusta una cosa, a mí me gusta la otra, bueno, cada uno sea feliz con lo que le gusta. Pero eso no sería un motivo suficiente para que yo me siente con él. Ahora, eso no, por cierto, quiero aclarar que eso no significa que yo no respete la forma de discurso que tiene Abraham, al contrario, pues si no lo respetara no estaría aquí con él, ¿no? Pero sí en lo que a mí respecta, una argumentación descontextualizada no es la mejor argumentación filosófica para ver el fondo de las cosas. Entonces tú puedes decir, mira, de repente, para un problema particular, digamos, Juana quiere abortar, entonces ahí sí yo estoy dispuesto a hacer argumentaciones descontextualizadas, haciendo consideraciones de otro tipo, ¿no? Pero no he sido invitado para hablar de eso. He sido invitado a hablar sobre la relación entre la religión y el mal, y me parece perfectamente razonable que lo haya hecho como siempre argumento, puesto que soy filósofo de una cierta escuela donde se argumenta así, ¿verdad? Brevemente, ¿no? Claro, los dos hemos hecho dos enfoques distintos porque somos distintos, pues, distintos filósofos, distinta formación, enfoque. Él es católico, yo no soy católico, obviamente, ¿no? Y claro, cada quien según sus ideas expuestas, ¿no? Y felizmente somos distintos, ¿no? Y es la realidad. Como somos distintos tenemos que tolerarlo, ¿no? Él es católico, sigue siendo mi amigo, no le voy a decir, maldito. La persona que iba a preguntar. Bueno, yo creo que el tema en sí está vinculado a lo que es el tabú. Si nos remitimos a lo que dice la antropología, ¿no? La historia humana, la historia de las sociedades, está dirigida por la manera como los primeros humanos han establecido sus propias reglas que ya en la naturaleza propia existen. Todos sabemos que para la reproducción de los mamíferos, por lo menos, existen cierto tipo de, entre comillas, reglas que no permiten que dentro de una misma manada, de una especie, se reproduzca porque ésta instintivamente degenera. Entonces yo creo que sobre esta base biológica, sobre este hecho concreto, se han construido distintos discursos a lo largo de la historia. Uno de ellos, a mi entender, es el que ha hecho la religión, como también otro de ellos es el que ha hecho la propia ciencia. Lo interesante es que están hablando de un fenómeno que no es propio de ninguno de las dos materias, porque hasta donde yo entiendo, la religión lo que nos trata de explicar es sobre un fenómeno o sobre una realidad que está por encima de la realidad como nosotros la percibimos, es una suprarrealidad. Y eso es un terreno en el cual la ciencia, como la conocemos ahora, tampoco se puede pronunciar. ¿Por qué no se puede pronunciar la ciencia sobre la religión? Por la misma razón que un carpintero no puede pronunciarse sobre la música, porque no es el tema que trata. Y eso es lo que siempre he dicho yo sobre el cientificismo. La ciencia per se no tiene por función ir más allá que lo que le compete, que es la realidad. El fenómeno o la religión es una suprarrealidad, por lo tanto no es sujeta a ser analizada científicamente. Entonces yo creo que desde ambos puntos de vista están tratando un tema que es el tabú
necesario, ¿no? Es indispensable, porque si el ser humano empieza a desprestigiar, entre comillas, esto que proviene de la propia naturaleza, que es la organización de la especie dentro de la relación sexual, si eso se produce, empieza la degeneración y la decadencia, no solo en las sociedades capitalistas, socialistas, entre los leones, entre los gatos y entre los perros. Por lo tanto, es necesario un tabú, pero no es prerrogativa de la religión, como tampoco es función de la ciencia establecerlo o negarlo. No sé qué opinas sobre eso.